En la enseñanza pasada estábamos mirando algunos aspectos del llamado que Dios hizo a Abraham. La Biblia nos dice que Abraham fue llamado por Dios cuando él se encontraba en su ciudad natal, Ur de los Caldeos. Allí Dios le dijo a Abraham: Abraham, deja tu tierra, deja a tu familia y ven al lugar que te mostraré. Y yo haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. A los que te bendijeren, bendeciré. A los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que vemos que Dios escogió a este hombre con un propósito especial y concreto, derramar una bendición especial sobre Abraham, y que a través de Abraham todas las familias, las naciones, los pueblos, las etnias de la tierra encontraran esa bendición gloriosa de nuestro Dios. También vimos que Abraham tuvo una fe contra toda esperanza. Ninguna de las cosas que Dios le prometió a Abraham, que decíamos que los tres elementos principales de la promesa que Dios hizo a Abraham eran: Dios le prometió una tierra, la tierra de Canaán. Dios le prometió a Abraham una descendencia, dijo que él sería el padre de una nación grande, y de hecho más adelante dice la Biblia de muchas naciones. Y también Dios le prometió a Abraham esta bendición especial. Pero cuando nosotros vemos el desarrollo de la vida de Abraham, vemos que en verdad este hombre confió a la palabra de Dios con la única garantía de que el que le hablaba y le había prometido estas cosas era Dios. Era la única garantía que Abraham tenía. Abraham salió de Ur de los Caldeos y ni siquiera Dios le dijo en ese momento inicial el lugar específico al cual Abraham se dirigía. Ven al lugar que te mostraré. Y nos dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 8, que Abraham por la fe obedeció al llamado de Dios sin saber el lugar hacia donde iba. Así que Abraham, a pesar de esto, a pesar de no tener una garantía visible de la promesa de Dios, Abraham confió en que aquel que se lo había dicho era digno de confianza. Era fiel a lo que decía. Era verdadero en cuanto a lo que decía. Y por ese conocimiento que Abraham tenía del carácter de Dios, él pudo tener la certeza, como digo, contra toda esperanza, de que se iba a cumplir lo que Dios le había dicho. Esa palabra contra toda esperanza no me la estoy inventando, en realidad proviene del apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 4, que dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para ser llamado el padre de multitudes de gente, de multitudes de pueblos. Abraham vino a la tierra de Canaán. Estando en la tierra de Canaán, fue un forastero, fue un extranjero. Él vivía en tiendas con su hijo y con sus nietos, se movía de un lugar a otro, recogía sus tiendas, vivía en otra ciudad, permanecía un tiempo, recogía sus tiendas, y así sucesivamente durante toda su vida en la tierra de Canaán. Y al final de su vida, Abraham murió sin poseer absolutamente nada de la tierra de Canaán que Dios le había prometido. Pero Abraham confió en la promesa de Dios contra toda esperanza. Además, Dios le dijo a Abraham: yo voy a hacer de ti una gran nación. Y en algún momento de la historia vimos que Abraham le hace una genuina petición a Dios, o le presenta a Dios una inquietud genuina. Señor, pero ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Es decir, este siervo de mi casa, el mayordomo, no un hijo mío, es el que me va a heredar. Pero Dios le dice a Abraham: sal de tu tienda, le muestra el cielo a Abraham. Abraham mira las estrellas, y de esa manera tan gráfica y tan especial, Dios le dice a Abraham: Abraham, así de numerosa como las estrellas del cielo será tu descendencia. Si tú puedes contar las estrellas que hay en el cielo, también podrás contar tu descendencia. Así de numerosa
será tu descendencia. Y dice la palabra del Señor que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Y cuál era la garantía que Abraham tenía? Su esposa era una mujer mayor, anciana, su estado de salud no le permitía tener hijos, era una mujer estéril, entonces no había garantías, humanamente hablando, por lo menos garantías visibles. La única garantía que Abraham tenía era la palabra de Dios, la promesa que Dios le había hecho. Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero si Abraham, en aquel entonces, hoy no, hoy es un tipo súper famoso, ¿cierto? Dios dijo a Abraham, yo engrandeceré tu nombre, yo haré grande tu nombre, Abraham. Y en todo lugar donde se predica el Evangelio, el nombre de Abraham es escuchado y conocido. No fue Abraham quien se hizo a sí mismo un gran nombre, ¿verdad? Eso lo quisieron hacer allá en la Torre de Babel. Hagamos una torre que llegue al cielo y engrandezcamos nuestro nombre. Dios le prometió a Abraham, yo engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Abraham en ese entonces era un don nadie, un desconocido, un hombre de Ur de los Caldeos. Bueno, Ur de los Caldeos era una ciudad en todo caso importante, pero era un hombre en medio de una multitud de personas absolutamente desconocido. Pero Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A mí a veces me gusta pensar o reflexionar en los pensamientos que Abraham tendría al escuchar las promesas de Dios. Un padre de una gran nación. Dios me va a dar esta tierra. Soy extranjero, soy forastero. Abraham se murió y lo único que poseyó de la tierra y tuvo que comprarlo fue una cueva para sepultar sus huesos, ¿verdad? Entonces, imagino a Abraham acariciando su barba, ¿cierto? Ahí al frente de su tienda, de vez en cuando mirando una vez más las estrellas y recordando la promesa de Dios y pensando una gran nación, una tierra, las familias de la tierra bendecidas en mi simiente, en realidad cosas extraordinarias. Cosas que van mucho más allá de nuestra capacidad de asimilar o entender. Muy seguramente Abraham no entendía absolutamente todo el plan de Dios ni la manera como Dios iba a traer el cumplimiento pleno de esas promesas. Pero sin duda alguna Abraham tomó la palabra de Dios que tenía, se aferró a ella y meditó con todo su corazón en esas promesas día y noche, y vivía por esas promesas que Dios le había hecho. Las decisiones que Abraham toma a lo largo de su vida son una indicación o una demostración de que Abraham vivía por su confianza en las promesas de nuestro Dios. Así que Abraham es conocido como el padre de la fe y es uno de los ejemplos favoritos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento para hablarnos de la salvación por la fe, ¿cierto? Siempre el apóstol Pablo utiliza a Abraham como un ejemplo de una fe firme en Dios y en su palabra. Cuando yo digo en Dios y en su palabra me refiero a dos cosas. Por un lado, estoy pensando en el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? Dios no es alguien que dice una cosa y después dice otra. Dios no es alguien que cambia de parecer. Dios no es alguien que se arrepiente o se retracta de sus palabras. Entonces, cuando vemos a Dios, podemos tener confianza en cualquier cosa que Él nos diga. Y lo otro es Dios y sus promesas, porque las promesas de Dios aportan edificación, bendición en la reflexión que nosotros desarrollamos acerca de esas promesas de nuestro Dios. Así que ese es ese aspecto de la fe del patriarca Abraham. Pero también es importante, y es lo que decía el domingo anterior que íbamos a estar tratando en esta próxima enseñanza, también es importante que nosotros nos hagamos una idea justa, completa, acerca de lo que Dios está haciendo con estos hombres en este periodo en particular, que es el periodo de los patriarcas. Y no debemos ignorar, mis hermanos, que también los patriarcas, a pesar de que son ejemplo de
fe para cada uno de nosotros, también eran hombres que tuvieron grandes tropiezos en su vida y en su andar de fe. En una forma mucho más sencilla, no eran hombres perfectos. Ninguno de los patriarcas lo era. Muchas veces en el aspecto religioso intentamos idealizar a nuestros héroes de la fe, ¿verdad? Intentamos elevarlos a una condición o posición en la que vemos a estos héroes de la fe como personas siempre firmes, nunca débiles, nunca fallaron, pero esa no es la historia que nosotros encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da a nosotros una perspectiva justa, verdadera y genuina acerca de todas las cosas. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios nos dice la verdad. Así que la palabra de Dios nos va a mostrar la condición natural del ser humano. Nos va a dar una vista de quién es en realidad el hombre. Pero también a su vez, la palabra de Dios nos va a dar una vista de quién es Dios a través de cada una de estas cosas. La historia de los patriarcas, así como toda historia de la Biblia, entonces nos ayuda a conocer verdaderamente a Dios, pero también nos ayuda a conocer verdaderamente al ser humano. Y vamos a ver entonces que en el caso de la vida del patriarca Abraham, el padre de la fe, vamos a encontrar que también hubo desaciertos en la vida de Abraham. Hubo momentos de debilidad en la vida de Abraham. Nosotros podemos verlo de la siguiente manera. Abraham, decíamos el domingo pasado, Abraham cuando llegó a la tierra de Canaán tenía 75 años de edad. Antes de eso, Dios había hablado a Abraham y le había hecho su promesa, le había dado su palabra. Ven al lugar que yo te mostraré. Decíamos que haciendo unos cálculos sin un texto que lo respalde, pero aplicando un poco de razonamiento, podríamos decir que entre 70 y 75 años tendría Abraham cuando Dios le hizo el llamado. Menos de 75 años, por supuesto, estando en Ur de los Caldeos. Y Abraham viene a la tierra de Canaán a los 75 años, y hasta que Dios le concede a Abraham el hijo que le había prometido, a través del cual Abraham iba a tener esta gran descendencia, pasaron 25 años. 25 años. 25 años. Entonces, podemos mirar estas historias y quizá podríamos apresuradamente juzgar el carácter de Abraham. No es la intención. Abraham es un hombre que merece todo nuestro respeto y admiración. Aunque la palabra de Dios, como he dicho, nos da una perspectiva justa de todos los hombres. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios nos cuenta algunos momentos de desaciertos en la vida de Abraham? Porque la palabra de Dios dice la verdad sobre todas las cosas. Y porque la palabra de Dios quiere que tengamos una perspectiva justa de Dios y de los hombres, ¿verdad? Entonces, dicho eso, no debemos juzgar a Abraham en una manera quizá demasiado fuerte desde nuestro punto de vista. No sé cuántos de nosotros hemos esperado 25 años por el cumplimiento de una promesa de Dios. No sé cuántos de nosotros hemos esperado. Conocí al Señor a los 13 años y hoy tengo 41. Y creo con todo mi corazón que el Señor Jesús viene pronto. Entonces he esperado un buen tiempito, ¿no? Pero evidentemente no es lo mismo. Son circunstancias, tiempos y un punto en la revelación de la Biblia completamente diferente al que nosotros tenemos el día de hoy, ¿verdad? Pero cuando nosotros evaluamos lo que fue la vida de Abraham, su peregrinaje, su ir de un lugar a otro, su no recibir la posesión de la tierra como Dios se lo había anunciado en aquel momento, la falta de un hijo que era lo más cercano a una garantía visible que Abraham podía tener de que iba a ser el padre de muchedumbres de gentes, el ser un hombre desconocido en medio de una tierra amplia y escuchar estas cosas acerca de una bendición para todas las naciones de la tierra, y pasar años y años
y no tener esa garantía visible es algo difícil. Por eso, una vez más, las palabras del apóstol Pablo tienen mucho sentido. Cuando Pablo dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchedumbres de gentes. Pero bien, habiendo dicho eso nuevamente, vamos a mirar algunos aspectos en los que la palabra de Dios nos muestra algunas debilidades en la vida de Abraham. La primera de estas la encontramos en el mismo capítulo, donde la palabra nos está mostrando que Abraham dejó su tierra para venir a la tierra que Dios le había mostrado. Allí en el capítulo 12 encontramos el versículo 5, Génesis 12:5, que nos dice de la siguiente manera: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces notamos aquí en este versículo que se hace la mención de que Abraham salió de la tierra de Harán con su sobrino Lot, a pesar de que Dios, en lo que leímos en el versículo 1, había sido muy claro y específico al decirle a Abraham: Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y ven a la tierra que te mostraré. Y uno podría entender en cierta medida las razones de Abraham. Abraham, el padre de Lot, había fallecido, y Abraham probablemente consideraba a este muchacho o a este joven, no nos dice la Biblia aquí cuánto era su edad, lo consideraba su responsabilidad. Entonces Abraham, en un buen sentir, en una buena intención muy probablemente, decidió traer a el joven o al hombre Lot, decidió traerlo consigo a la tierra de Canaán. Sin embargo, Dios había dicho a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y ven al sitio que te mostraré. Más adelante se presentan algunos problemas entre Lot y Abraham, y estos dos se separan. Y cuando Lot y Abraham se separan, Dios le reafirma a Abraham su promesa. Dios le dice a Abraham: mira hacia el norte y hacia el sur, toda la tierra que ves te la he dado a ti y a tu descendencia en posesión para siempre. Eso es muy interesante, saliéndome un poquito y haciendo un pequeño paréntesis, que es algo que quiero ahí como reafirmar. Lo decía el domingo anterior, lo vuelvo a decir ahora. Dios le dijo a Abraham: a ti te doy la tierra y a tu descendencia. Porque esto es importante notarlo, hacer énfasis o pensar en ello. Porque muchas veces nosotros, la lectura de la Biblia que nosotros hacemos, o incluso a veces en algunas enseñanzas, incluso muy populares que encontramos en las redes, se dice que Dios le prometió la tierra de Canaán a la descendencia de Abraham. Y eso es verdad, está escrito, ¿cierto? Escrito está. Pero también Dios le dijo a Abraham: a ti, Abraham, a ti y a tu descendencia doy esta tierra en posesión. Y no lo dijo una vez, lo dijo en varias oportunidades. ¿Y qué pasa cuando Dios repite algo? Es importante. Hay que prestar atención a lo que Dios está diciendo. Si Dios lo repite, hay que prestar atención. Es algo importante. Y la palabra lo repite muchas veces. Lo repite a Abraham, lo repite a Isaac, lo repite a Jacob. A ti y a tu descendencia he dado esta tierra en posesión perpetua. Importante que lo tengamos ahí en cuenta. Más adelante les voy a decir por qué es importante, pero por ahora es importante que lo tengamos presente. Pero volviendo a Lot, llega un momento en que finalmente Abraham se separa de su sobrino y Dios reafirma la promesa a Abraham. Así que Abraham no obedeció enteramente y de manera precisa en ese inicial momento de su llamado
a la palabra del Señor. Todavía conservó a su pariente Lot por las razones que haya sido, y eventualmente Dios demostró que Él quería que Abraham estuviera separado para el propósito especial para el cual Dios lo había llamado. Otro momento en que vemos una debilidad o tropiezo en el andar de fe de Abraham. Allí mismo en Génesis capítulo 12, los versículos 10 al 20. El contexto general de esto es que Abraham tiene que movilizarse como nómada, como forastero hacia Egipto, porque en la tierra de Canaán se produce una hambruna. Y en el proceso de hacerlo, Abraham toma algunas decisiones que nos registra aquí el pasaje. Voy a leer el texto y voy a hacer algunos pequeños comentarios al respecto. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Muy bien. ¿Qué encontramos nosotros aquí en cuanto al cuál es el problema? Son dos cosas en particular. El primero es que Abraham mintió, y mintió para ponerse a sí mismo a salvo. Y mintió poniendo en riesgo también la vida y la reputación de su esposa. La segunda cosa que encontramos aquí es que al hacer esto, además Abraham estaba poniendo en riesgo el cumplimiento de la promesa de Dios. Porque la promesa de Dios, quizá no lo hemos visto hasta este punto de la lectura, pero más adelante se hace explícito, de manera muy, muy clara. Dios dice que el hijo que Abraham va a tener es con Sarai, su esposa. Ese es el hijo de la promesa. Así que Abraham, al hacer esto, estaba poniendo también o afectando de alguna manera el cumplimiento del plan que Dios había trazado y de la promesa que Dios había hecho. Y aquí vemos que de una manera milagrosa, sobrenatural, o mediante una intervención directa del Señor, Él pone a salvo a Sarai y a su vez pone a salvo también a Abraham, guardando a las personas que Dios llamó para hacer esta obra especial por medio de ellos. Así que podemos ver a Dios interviniendo para mantener el curso seguro del plan que Dios mismo había trazado. Pero si hubiese sido por Abraham, otra historia sería la que estuviéramos contando, ¿verdad? Si hubiese dependido de Abraham, si hubiese dependido de la valentía de Abraham, de la integridad de Abraham, si hubiese dependido de la fortaleza física de Abraham, otra historia estaríamos contando. Pero Dios vino e intervino para que pudiéramos tener la bendición especial que hoy podemos disfrutar. Otro aspecto, otro momento en la vida de Abraham en que Abraham muestra debilidad. Tenemos que dar un saltico a Génesis
capítulo 16. Y voy a hacer lo mismo, voy a leer el texto y simplemente voy a hacer algunos comentarios al respecto. Génesis capítulo 16, versículos del 1 hasta el 6. Nos dice la palabra del Señor. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a ella, se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Bueno, aquí vemos alguna serie de situaciones familiares, ¿verdad? Un poco complicadas, tensas, es correcto. Pero quizá lo que quisiera resaltar de este pasaje es el hecho de que, bueno, han pasado 10 años desde que Abraham está en la tierra de Canaán. Y la promesa, Señor, ¿verdad? Y la promesa, y el hijo que nos has prometido, Señor, y no ha pasado nada. Bueno, sí han pasado algunas cosas. En algunos momentos diferentes Dios se ha aparecido a Abraham. Y cada vez Dios ha venido para decirle a Abraham: Abraham, ten fe, ¿cierto? No con esas palabras exactas, pero Dios ha reafirmado su pacto con este hombre. Pero han pasado 10 años. Y Sara no puede tener hijos. Y se desespera, ¿cierto? Y Sarai dice: tengo una solución. Brillante idea. ¿Y por qué no tomas a mi sierva egipcia? Lo cual en aquel entonces era una práctica social, cultural, legal, permitida dentro de aquel contexto cultural. Desde el punto de vista bíblico, religioso o de las escrituras, el tener 2 esposas, la poligamia, es pecado. ¿Sí? En el principio, el que los hizo, varón y hembra los hizo. Y les dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es el ideal divino, ¿cierto? Pero vivimos en un mundo complejo. Y la palabra de Dios nos dice que en el tiempo antiguo Dios fue paciente con los patriarcas. Dios fue paciente, dice en alguna parte de la palabra de Dios, refiriéndose a la ley de Moisés, Dios fue paciente por la dureza del corazón de los hombres. En un contexto un poco diferente lo dice, ¿no? Allá habla acerca del divorcio. Y algunas personas le preguntan al Señor Jesucristo: ¿es permitido esto? Y el Señor les dice: Moisés lo permitió por la dureza del corazón del hombre. Pero el ideal de Dios es este. Y nosotros como creyentes debemos buscar el ideal de Dios, no las distintas concepciones humanas que hay acerca del tema, ¿verdad? Pero en ese contexto cultural, histórico, legal, social, era una práctica común. Que un hombre pudiera tomar a una sierva como esposa, era en este caso una esposa, pero una esposa sierva. Y había un concepto para eso, era el concepto de concubina, ¿sí? La esposa, ¿cómo diríamos?, principal, legítima, era su esposa. Esa esposa sierva era una concubina, ¿sí? Pero entonces Sara tiene una idea brillante. Se dice: se me ocurrió una idea espectacular. ¿Por qué no te llegas a mi sierva egipcia y tienes un hijo con ella, y yo lo voy a prohijar, lo voy a tomar legalmente como mi hijo?
y ese será nuestro heredero. Pero a lo que los hombres llaman bueno, Dios dice inaceptable. Esto nos parece a cosas que hemos visto antes. Allá en el jardín del Edén, los seres humanos, después de haber pecado, dijeron: ya sabemos cómo resolverlo. Vamos a hacernos para nosotros mismos una vestidura de ropas de higuera. Y para ellos probablemente fue una solución adecuada a su vista, a sus propios ojos. Pero Dios vio sus vestiduras de fibras, de vegetales, y Dios les dijo: no es aceptable a mis ojos. Y Dios hizo una provisión apropiada, aceptable, que en verdad podía suplir y cubrir la necesidad que los seres humanos tenían por causa de su desnudez. Y de la misma manera, en este contexto, Abraham y Sara piensan: esto es una solución. Pero Dios dice: no es aceptable a mis ojos. ¿Por qué? Porque fue Dios quien hizo la promesa. Y fue Dios quien dijo: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Y es Dios quien va a proveer a Abraham, a su esposa y a todas las naciones de la tierra una solución perfecta y apropiada. Dios es quien va a proveer ese hijo milagroso que solo Dios puede proveer. El hecho de que Abraham y Sara fueran de edad avanzada, de que Sara fuera estéril, era una indicación de que la promesa se cumple por el poder, la palabra, la fidelidad de nuestro Dios, no por los esfuerzos de Abraham y de Sara para intentar cumplir la promesa. ¿Qué era entonces lo que se debía hacer en este contexto? Abraham y Sara debían esperar el cumplimiento de la promesa de Dios, pero ellos quisieron proveer su propia solución. E insisto en esto, mis hermanos, porque es vital para entender la salvación de Dios. La salvación de Dios es una provisión de Dios. El ser humano no tiene una solución. No podemos proveer una solución para la salvación. No podemos proveer una solución para el problema de nuestro pecado. No podemos. La salvación es enteramente una provisión de Dios que Él nos da por su gracia y por su amor para con estos pecadores. Así que Abraham toma esta decisión. Finalmente sí tienen un hijo con esta mujer Agar, y ese hijo recibe el nombre de Ismael. Un nombre además muy bonito, ¿no? Porque significa Dios escucha o Dios oye la aflicción. Cuando las promesas de Dios parecen no cumplirse, podemos llenarnos de afán en el corazón y podríamos pensar: Dios se olvidó. Pero nada más alejado de la realidad. Dios escucha la aflicción y el clamor. Y para todos aquellos que tienen hambre de las promesas de Dios, muy pronto recibiremos el cumplimiento de esas preciosas y perfectas promesas de nuestro Señor. Vamos a avanzar un poquito más. Génesis capítulo 17, versículos 1 al 8. Aquí vamos a ver que Dios reafirma su pacto con Abraham y cambia tanto el nombre de Abraham como el nombre de su esposa por un nombre con un mejor significado. Un nombre que hace honor al llamado que Dios ha hecho a Abraham y a su esposa. Dice la palabra del Señor: era Abraham de edad de 99 años. Aquí ya nos está contando algo. Hemos saltado 19 años más, ¿cierto? 19 años más no. Abraham tenía 75 más 10, 85 más, y 99, 11 años, más o menos. 14 años, gracias. Estoy mal de matemáticas, ¿cierto? No hice la cuenta antes de la predicación, pero gracias por ayudarme con eso. 99 años tiene Abraham en este momento.
Y dice así el texto: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. ¡Qué presentación! Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entre mí y ti, porque entre otras cosas, el pacto es de Dios, no es de Abraham, ¿cierto? O sea que Dios también proveyó un pacto. Abraham no tuvo nada que opinar allí. Señor, ¿y qué tal si al pacto le agregamos una cuarta cláusula, ¿cierto? O un cuarto elemento. No, mi pacto, dice el Señor. He puesto este pacto entre mí y ti. Sigue diciendo: y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué significa el nombre Abraham? Abraham, padre de muchedumbres de gentes, ¿cierto? El versículo nos da la pista. Te he puesto por padre de multitudes. Muchos pueblos vendrán de entre tus entrañas. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Dónde está aquí la debilidad o ese aspecto negativo? Si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrar ahora, sigamos leyendo aquí versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Esta circuncisión básicamente es una marca física que mostraba que estas personas pertenecían a un pueblo, el pueblo de Abraham o el pueblo de Israel más adelante. Pero no es lo que quiero enfocar en este momento. Creo que estoy en el texto que no es. Versículo 15, sí, ahí vamos. Dios también dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. El nombre Sara significa princesa. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Bien, ese era el punto al que quería llegar. ¿Qué tenemos entonces dentro de este ejemplo nuevo de Abraham? A veces pensamos o recordamos más fácilmente que fue Sara la que se rió de la promesa de Dios. Y en verdad sí, Sara también se rió de la promesa de Dios. Pero Sara se rió de la promesa de Dios en el siguiente capítulo. En este capítulo, el primero que se ríe es Abraham, ¿cierto? Dios acaba de cambiar su nombre y le acaba de decir: eres el padre de multitudes de personas. Y Abraham se postra delante de Dios porque Dios se le había aparecido en una forma visible. Y Abraham se postra delante de Dios, y mientras está postrado, no está adorando a Dios, sino que Abraham ha escuchado la promesa de Dios. ¿Y qué hizo? Se rió de la promesa de Dios.
Y su incredulidad en este momento se evidencia también en el ofrecimiento que Abraham hace a Dios a continuación. Dice el versículo 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Es decir, toma a mi hijo Ismael como mi heredero, ¿verdad? El heredero de la promesa. Y Dios dijo, inaceptable, ¿cierto? No. Yo proveeré el hijo de la promesa. Dios en todo caso es paciente. Dios en todo caso es amoroso. Y le dice a Abraham, pero no temas. En todo caso, yo bendeciré a tu hijo. Y él también será una gran nación. Y Dios amplía en el texto esa bendición, esa promesa, ¿sí? Pero no es, Abraham, mi plan, no es mi provisión, reafirmando lo que hemos estado diciendo. El versículo 19 respondió Dios, ciertamente, con toda seguridad, Sara tu mujer dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Qué significa el nombre de Isaac? ¿Alguien sabe? Significa risa, ¿cierto? Dios también tiene sentido del humor, ¿verdad? Abraham se postra ante Dios y se ríe de la promesa y Dios le dice a Abraham, tu hijo se llamará risa. ¿Cierto? Tu hijo se llamará risa. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, más adelante, ahora sí, capítulo 18, versículos 9 al 14, encontramos que también Sara se ríe de la promesa de Dios. Dice el versículo, Dios está hablando con Abraham y le dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Qué hermoso que es Dios, ¿verdad? Bueno, Sara se ríe en incredulidad, y si, gracias a Dios yo no soy Dios, ¿verdad? Pero si hubiese sido yo, hubiese dicho, ¿por qué se ríe? Ahora ya no le voy a dar ningún hijo, ¿verdad? Pero no, Dios no es como los hombres. Entonces Dios, a pesar de la incredulidad de esta mujer, Dios dice, de cierto te bendeciré, de cierto te bendeciré, de cierto voy a cumplir mi promesa contigo, a pesar de tu incredulidad, yo voy a cumplir mi promesa contigo. Y aquí nuevamente Dios hace referencia a esa presentación con la que se había manifestado antes, yo soy el Dios todopoderoso. Y Dios le pregunta a Abraham, medita Abraham, ¿hay acaso algo difícil para Dios? ¿Hay acaso algo difícil para Dios? Hermano, yo sé que a veces muchas cosas en nuestra vida nos parecen difíciles y nos parecen imposibles. Yo sé que muchas cosas en nuestra vida son como un obstáculo y a veces por eso escogemos caminos que son más sencillos, ¿verdad? Pero mis hermanos, no tenemos un Dios mentiroso. Tenemos un Dios al que se le puede creer y en el cual podemos descansar plenamente en la palabra que Él nos ha dado. Tenemos un Dios que verdaderamente se interesa por nosotros, que se preocupa por nosotros, en el buen sentido de la palabra, no una preocupación de angustia, sino de cuidado, de interés, que nos ama y está genuinamente interesado en nuestras necesidades. A veces pasa el tiempo y estamos luchando con cosas en nuestra vida y pensamos que nunca va a llegar la respuesta. Pero Dios no es mentiroso, mis hermanos. Dios
es fiel. Y si Dios nos ha dado una certeza sobre algo, tengamos la plena seguridad de que Dios a su debido tiempo va a cumplir lo que Él nos ha prometido que va a cumplir. Y Dios es poderoso para transformar aquellas cosas que nosotros vemos como imposibles. Hay un texto en la palabra que dice que Dios es quien llama las cosas que no son como si fuesen. Y a veces este pasaje, mal utilizado, se utiliza en algunos contextos para decir que nosotros podemos estar declarando cosas que Dios no ha dicho, ¿cierto? Y anunciando y proclamando y ese tipo de cosas. Pero mis hermanos, el que declara las cosas que no son como si fuesen es Dios. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de eso. Dios le dijo a Abraham, tu nombre es padre de muchedumbres de gentes. Y Abraham no tiene hijo. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham, tu nombre es padre de multitudes de gentes. Y a su debido tiempo, Dios manifestó el cumplimiento de su palabra. Porque Dios puede hacer todo lo que Él se propone hacer. Las promesas de Dios descansan sobre 3 pilares fundamentales. 3 columnas fuertes que sostienen las promesas de Dios. Y todas ellas están basadas en el carácter de nuestro Dios. Todas las promesas de Dios descansan en el amor de Dios, en la fidelidad de Dios y en el poder de nuestro Dios. ¿Por qué en el amor? Porque el amor nos demuestra que Dios en verdad se interesa por nosotros y quiere hacer absolutamente cada una de las cosas que ha prometido hacer para nuestro bien, para nuestra bendición. Dios nos ama. Su amor por nosotros es genuino. Cuando Dios nos da una promesa, Dios lo hace porque nos ama. Las promesas de Dios descansan sobre la columna de su fidelidad, porque la fidelidad nos garantiza que Dios no cambia de parecer. Dios no dice una cosa hoy y mañana dice otra, sino que si Dios dijo algo, Dios lo cumple. Y en el contexto de las promesas que Dios dio a Abraham, además Dios interpuso un juramento. Con su sola palabra es suficiente, no necesita más. Pero para ayudar a la debilidad del corazón humano, Dios levantó su mano, lo digo metafóricamente, ¿cierto? Levantó su mano y dijo, por mí he jurado, por mi propio nombre he jurado, que te bendeciré, que te daré lo que te prometí, que haré de ti una gran nación y que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Las promesas de Dios descansan en su amor, Él quiere bendecir, descansan en su fidelidad, Dios no se va a echar para atrás, Dios no se va a retractar de su palabra, de su promesa, y descansan en el poder de Dios, porque Dios es perfectamente capaz de hacer cada una de las cosas que ha prometido que va a hacer. Es lo contrario a nosotros los seres humanos. Supongamos que yo le digo a mi hermano Manuelito, hermano Manuelito, yo te voy a regalar una casa en una isla, en las Islas del Rosario, ¿cierto? Para que la disfrutes con tu esposa y sean felices para siempre, ¿verdad? Yo te voy a regalar esa casa. Pero hay 3 problemas fundamentales. Que mi amor humano a veces es débil, ¿cierto? Y a pesar de que quiero hacerlo, de pronto tú me haces enojar y ya no quiero hacerlo, ¿verdad? Y puedo cambiar de parecer. Pero además de eso, todo hombre cambia de opinión. Entonces de pronto yo digo, mañana, ¿sabes qué? Se me presentó un problema, una dificultad, y mejor ese dinerito lo tengo que usar para resolver otra cosa, ¿verdad? Entonces ya no soy fiel. Y finalmente, si yo te amara con un amor perfecto y fuese fiel perfectamente, en todo caso no tengo ni un peso en el bolsillo. Entonces no soy capaz de pagar el precio de una casa en las Islas del Rosario, ¿cierto? Me hago entender. Pero Dios no tiene límites. Dios ama, Dios no se retracta de sus palabras y Dios es perfectamente poderoso para hacer cada una de las cosas que ha dicho que va a hacer.
Dios es amor, Dios es fiel y Dios es todopoderoso. Así que finalmente, mis hermanos, para ir cerrando ya el tema de hoy, lo hermoso de nuestro Dios, creo que lo mencionaba también en alguna enseñanza pasada, pero vale la pena reafirmarlo. Lo hermoso de nuestro Dios, mis hermanos, es que Dios puede cambiar nuestra risa de incredulidad, Dios puede cambiarla en una risa de gozo. Y vemos por qué Isaac se llama verdaderamente Isaac. Isaac no se llama verdaderamente Isaac para recordarle a Abraham todo el tiempo que se rió de la promesa de Dios, o para recordarle a Sara que se rió de la promesa de Dios. Isaac se llama Isaac para recordar el gozo de la bendición, cuando finalmente el cumplimiento de la promesa había llegado. Génesis 21, versículos 1 al 7 dicen: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Porque es el tiempo, el cumplimiento del tiempo de Dios, no de los hombres. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Sara ahora se rió, ¿verdad? Pero no se rió de incredulidad, de falta de fe, sino que ahora Sara se ríe por el gozo de tener en sus brazos, poder darle un abrazo a ese muchacho cachetón, ¿cierto? El hijo milagroso prometido por Dios. Ahora Sara se goza y dice: cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Es una risa de gozo y de alegría. Y eso nos habla del carácter de nuestro Dios. Las debilidades de los seres humanos no son definitivas, ¿verdad? Todos los seres humanos somos débiles. Todos los seres humanos somos débiles. Todos los seres humanos somos débiles. Por esa razón, la salvación no puede depender de los esfuerzos de los seres humanos, ni de las ideas, por más astutas, inteligentes, sabias que los seres humanos tengamos respecto a nuestra salvación. La salvación es una provisión de nuestro Dios. Si la bendición a todas las naciones dependiera de Abraham, estaríamos perdidos, mis hermanos. Debemos recordar que depende de nuestro Dios. También debemos recordar, y eso es otra lección importante de esto que hemos hablado, que el ser humano es pecador por naturaleza y necesita la ayuda de Dios para vivir en una manera que sea agradable a los ojos del Señor. Y por eso es que la Biblia nos llama a vivir por la fe. ¿Por qué vivir por la fe? Porque la fe es el reconocimiento de que no tenemos en nosotros mismos lo necesario. La fe es el reconocimiento que dependemos única y exclusivamente de Dios. Que nosotros jamás vamos a poder cumplir por nosotros mismos la meta ideal, la meta perfecta de Dios. Entonces necesitamos urgentemente que Dios supla lo que necesitamos para poder tener una relación correcta y verdadera con nuestro Dios. Así que esta historia nos recuerda que el único camino que es aceptable ante los ojos de Dios es el camino de la fe, el confiar en Dios y el confiar en la provisión perfecta que Dios en aquel entonces había prometido y de la cual nosotros por supuesto sabemos que se cumple en la persona perfecta de nuestro Señor Jesucristo, quien es el verdadero Hijo prometido y milagroso que Dios iba a traer un día. También, mis hermanos, esto nos habla
del carácter de nuestro Dios. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, y eso es algo que debemos hacer siempre, no debemos olvidar el carácter de nuestro Dios. ¿Qué nos está enseñando sobre el carácter de Dios? Y estas historias nos enseñan que Dios es santo, Dios no está de acuerdo con el pecado, nos enseñan que Dios es justo, nos enseñan que Dios es paciente con nosotros, nos enseñan que Dios es fiel, que Dios siempre cumple sus promesas, nos enseñan que Dios es todopoderoso y que podemos descansar y confiar en nuestro Dios para siempre. Así que, mis hermanos, vivamos con una confianza renovada cada día en el carácter de nuestro Dios. Y esperemos con certeza, con seguridad, con firmeza, esperemos el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para nosotros. No solamente esas promesas lejanas de la venida de nuestro Señor, esa es la gran promesa que esperamos. Pero también en el día a día, Dios nos ha prometido su compañía, su provisión para los asuntos de la vida diaria. Si Dios nos ha dado lo más grande, que es su Hijo, ¿no nos va a dar también a nosotros las cosas pequeñas de la vida? Por supuesto que lo va a hacer. Si Dios nos ha dado a este grande, glorioso y perfecto Salvador, ¿no nos va a dar esas cosas pequeñas y diarias que necesitamos? La respuesta es un rotundo y completo sí. Dios es fiel a su palabra. Oramos.